Damos la bienvenida en nuestros estudios a la doctora Lourdes Cuesta. Ella es asambleísta por la provincia de La Suay, llegó con el auspicio de Creo y actúa como independiente en la Asamblea Nacional. Doctora Cuesta, ineludible hablar sobre el trágico y gravísimo suceso de ayer en Turi antes de entrar en otros temas. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Bueno, estremecidos porque no es normal que 6 personas privadas de la libertad amanezcan colgadas de sus celdas. No es que se ahorcaron. ¿Qué está pasando? Conversaba justamente hace un momento con el doctor Sea, ex defensor del pueblo, que son temas que son preocupantes, son gravísimos y que lamentablemente no tenemos en este momento una autoridad que dé la cara. Si usted le pregunta a uno, le dice, no, es que yo no tengo nada que ver, es la secretaría le dice que es la policía le dice que no son ellos. ¿A quién se acude? Y, a ver, yo puedo entender que son personas que no cumplieron con la ley, algunos casos muy graves, por supuesto, pero son personas. Tienen también derechos, tienen que precautelarse su vida, tienen que tener condiciones de vida mínimas. Hay hacinamiento. Ayer escuchaba justamente las noticias que decían que se ha sobrepasado ya la capacidad en el centro de rehabilitación de Turi. El gobernador decía que no. ¿A quién le creemos? ¿Quién nos está contando la verdad? ¿Quién nos está mintiendo? Algo gravísimo con el centro de rehabilitación de Turi, que fue creada como una cárcel o centro de rehabilitación. Le voy a llamar cárcel porque centro de rehabilitación no son, regional. Y resulta que este momento ahí están los delincuentes más peligrosos del país, poniendo ya en peligro no solamente a la parroquia Turi, quienes tienen grandes preocupaciones al respecto, sino a la ciudadanía en general. El caso de Turi es el de ayer, es uno más que se suman ya a una interminable lista. ¿Qué reflexiones se han hecho en la legislatura sobre este tema? Mire, Gustavo, nosotros, el asambleísta Roberto Gómez y yo, llamamos a un juicio político precisamente como fundamento el tema de la crisis carcelaria. Recuerde usted que existió un decreto que le encargaba al Ministerio de Gobierno la ejecución de las políticas necesarias para precautelar la vida de los privados de libertad cuando se declaró la emergencia carcelaria. Existió otro decreto ampliando el plazo de la emergencia y nuevamente encargándole al Ministerio de Gobierno este tema, pero no prosperó. Cuando se le preguntaba a la ministra de Gobierno en esos días qué es lo que sucedía con las cárceles, decía, no, yo no tengo nada que ver. No, sí tienen que ver. Es la máxima autoridad de la policía. Pero usted le pregunta a la policía y dice, no, la policía no está encargada de los centros de rehabilitación, nosotros estamos en la parte de afuera. Sin embargo, escuchamos cómo policías son secuestrados dentro del mismo centro de rehabilitación. Bueno, hay un ministerio que tiene que ver fundamentalmente con esto, que es el Ministerio de Gobierno, que además, no sé si estoy en lo correcto, pero absorbió al Ministerio de Justicia que existía anteriormente. Comenzando que creo que fue un error eliminar el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creo que cumplía una labor importante más allá de quién esté a cargo de la cartera de Estado o en qué gobierno estemos. Yo creo que fue un grave error eliminar el Ministerio de Justicia. Y por supuesto que está el Ministerio de Gobierno a cargo. Pero como le digo, no se responsabilizan. Y se lo digo porque nosotros vivimos durante ese juicio político la experiencia de escuchar todos los descargos, si quiere llamarlo de alguna manera, diciendo que no se tiene nada que ver. Y lamentablemente que llegar a la conclusión de que las personas detenidas, los PPLs, como se les llama, incluso despersonalizándoles ya, son una especie de parias en este país. Imagínese usted. Vea, a mí me sucedió algo que se puso en contacto conmigo, por supuesto, no sé cómo, porque no pueden hacer eso, pero me escribió un PPL un día y yo me asusté, diciendo que están en unas condiciones deplorables, incluso en el pabellón, no me dio su nombre, pero incluso en el pabellón que es para personas de la tercera edad, para personas que están con enfermedades catastróficas, que no tienen agua, que no tienen nada. Preguntamos, decimos y no hay respuestas. Bueno, creo que este hecho tiene que conmover realmente a la sociedad y todos debemos poner más interés en lo que está sucediendo allí. Tenemos que ir a otros temas, doctora Cuesta. Tras su rompimiento con Creo, usted se convirtió en asambleísta independiente. Lo hemos visto en algunas acciones efectivamente independiente y a momentos podríamos decir casi sola, realizando algunas acciones. ¿Con quién trabaja? ¿Con quién se asocia? ¿Con quién conversa usted en la asamblea para sacar adelante proyectos? Pues una golondrina no hace verano, usted sola no va a poder hacer prácticamente nada. Más allá de la bancada legislativa,
se suele trabajar con quien comparte el presentar cierto tipo de proyectos de ley. Entonces yo he conversado con legisladores de todas las bancadas, por supuesto, he conversado con socialcristianos, he conversado con los de izquierda, he conversado con independientes, he conversado con Revolución Ciudadana, he conversado con Alianza País. Cuando yo quiero presentar un proyecto de ley, lo que hago es una ayuda a memoria o les explico de qué trata ese proyecto de ley y ver si es que quieren o no apoyar con su firma. Los proyectos de ley que yo he presentado nacen de la ciudadanía, son propuestas ciudadanas que no tienen bandera ideológica, que no generan esta controversia muchas veces por cargas ideológicas, así que he tenido el apoyo, como digo, de varios legisladores. Entonces, ¿habla y coordina usted acciones con los otros asambleístas azuayos? Por supuesto, sabe que sí, conversamos mucho más allá de lo que se cree, y el otro día conversaba con un legislador de otra provincia y decía, ustedes, los 5 asambleístas por Azuay, se unen cuando tienen que unirse por temas de la provincia, más allá de que existan o no diferencias, que siempre las va a haber, por supuesto, pero sí, por supuesto que coordinamos, hablamos, hemos tratado de mantener reuniones, tenemos un chat conjunto, de hecho, cuando hay temas importantes de la provincia o temas urgentes de la provincia. ¿No serían 6 los asambleístas conjuntamente con Jimena Peña? Que, por supuesto, sí. Si bien ella está nombrada por los emigrantes, pero es también y de hecho hemos hablado con ella, muchas veces hemos enviado a las autoridades del gobierno nacional oficios conjuntos, también con Jimena Peña, por supuesto. Usted, de hecho, habrá recibido una comunicación que le emitió el Foro Autónomo por el Bicentenario. Así es. Lo envió a Gloria Estudillo, a Doris Solís, a Esteban Albornoz, a Juan Cristóbal Lloret, y hay algunos pedidos que se han puesto allí. Aquí, lamentablemente, este tema del Bicentenario, aparentemente, en lugar de aglutinar, de unirnos, está separándose de actividades por diversas vías, ante la falta de actividad de una comisión que se conformó oficialmente de notables por parte del municipio. Se formó otro foro autónomo con valiosas personalidades de esta urbe. En todo caso, este foro autónomo expone temas relacionados sobre todo con fuentes de agua y minería, que lo consideran uno de los temas más importantes. Han abordado también el tema de movilidad como otro de los temas fundamentales de esta urbe. ¿Qué consideraciones han hecho los legisladores azuayos cuando se les pide unidad en este tema y se les pide cuestiones muy concretas para apoyar determinadas leyes, incluso generar proyectos de ley que se los siente como una necesidad imperiosa de esta ciudad y esta provincia? Justamente el otro día en el chat de este conjunto que tenemos se envió este tema diciendo reunámonos para conversar al respecto, porque nos gustaría poder tener una reunión con este foro y poder tener sobre la mesa todos los pedidos y por supuesto las consideraciones que cada uno de nosotros podamos hacer. Sería bueno, háganlo enseguida del carnaval. Sí. Aquí está la casa de la asamblea que en muy pocas veces se abre sus puertas. Bueno, no creas, siempre está abierta. No, como no tengo oficina en Cuenca, normalmente me reúno. ¿Usted va a trabajar allá? Sí, yo trabajo en la Casa de la Asamblea, bueno. Me reúno, por ejemplo, aprovecho es más para invitarles, el día 12 de marzo estoy haciendo ahí mi rendición de cuentas en la mañana. En la tarde voy a hacer un foro, por el mes de la mujer, con mujeres emprendedoras, con el motivo de presentar un proyecto de ley incluso que tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, no, la Casa Legislativa sí se utiliza. De hecho, suele suceder que tenemos que hablar con el chico que administra la parte de la asamblea. ¿Quién es el administrador? No sé exactamente quién es el administrador, pero el encargado porque es una casa que está en comodato con el municipio. Entonces nosotros tenemos una oficina en la parte de arriba y para poder utilizar, por ejemplo, el auditorio tenemos que pedir con anticipación para no cruzarnos con otras actividades. Entonces, sí, se suele utilizar. A veces me ha pasado que digo, voy a estar a las 9, me dicen, no, ya el asambleísta Lloret pidió, entonces traslademos a las 10 o a las 11. Entonces, sí, van a hacer una sesión allí. Sí, por supuesto, sería bueno. De hecho, a ver, ha sucedido que la Asamblea Nacional ha sesionado, ha tenido reuniones extraordinarias, por supuesto, con motivo, por ejemplo, de la Fundación de Guayaquil. Hicimos un pedido, los asambleístas por Azuay, que ahora en abril podamos sesionar la Asamblea Nacional en la ciudad de Cuenca, con motivo de sus fiestas. No fue muy buen visto por un sector, por supuesto, porque hablan de que los viáticos, no nos dan viáticos. Eso sí, no hay que aclarar. Pero habrá que ver cuál es la decisión del presidente de la Asamblea. Le hemos solicitado que Cuenca se merece una sesión formal de la Asamblea Nacional en la ciudad.
Entonces, estamos a la espera de la contestación del presidente. Fue un oficio de todos. Lo ideal sería no una cuestión, digamos, solamente para el escenario, no, con muchas formalidades. Sería bueno que venga, pero realmente para debatir y ojalá incluso, ¿por qué no resolver temas que estén pendientes? Y de hecho, queremos nosotros, los asambleístas por Azuay, tener una sesión previa entre nosotros. ¿Por qué? Porque si se da la oportunidad de que la Asamblea Nacional sesione en la ciudad de Cuenca con motivo de sus fiestas, no queremos solamente tener un tema de reconocimientos, de condecoraciones, sino temas concretos que necesita la ciudad. Y por supuesto, como digo, sí, coordinamos, siempre estamos en conversaciones, firmamos oficios conjuntamente y demás. Tenemos una buena relación los asambleístas por Azuay. ¿Cuál es su posición, doctora Cuesta, muy concreta y clara sobre el tema de la minería y el agua? Mire, yo en este sentido soy muy tajante frente a las fuentes de agua. En las fuentes de agua no puede haber minería. Ni a mínima escala, ni a gran escala, ni minería artesanal, ni minería tecnificada. No. En las fuentes de agua, no. Yo entiendo que es una fuente de ingresos para el país, es una fuente de ingresos necesaria, que bien puede llevarse de manera absolutamente responsable en lugares donde no afecten y no atente contra el líquido vital. Para nosotros en Cuenca, el agua, nosotros siempre sacamos pecho por el agua de Cuenca. Entonces, si a mí me dicen que cerca de las fuentes de agua de Cuenca va a haber minería, me voy a oponer tajantemente. Hay dos concesiones muy concretas, Río Blanco, Quimsacocha, sobre estas. ¿Qué opina usted? Terminantemente no minería ni en Río Blanco ni en Quimsacocha. Es mi posición personal. Y donde tenga que firmar y como tenga que pelear, no minería ni en Quimsacocha ni en Río Blanco. ¿Qué le parece esta demanda de Junfield? Se habla de que las regalías para Ecuador, los beneficios para el gobierno ecuatoriano en un periodo de 14 años, me parece, es una vergüenza. Van a ser 140 o 160 millones de dólares, menos de 20 millones anuales para poner en riesgo toda esta región y esta minera ante los problemas de carácter legal, pues es el sistema judicial el que ha detenido allí la explotación. Demanda por 480 millones de dólares. Imagínese usted que con el daño ambiental que se genera en algo que es tan importante para los cuencanos, tan importante para el Azuay, porque no solamente nuestras fuentes de agua son para la ciudad de Cuenca, ¿no? Encima que de todo el daño que se hace, el, entre comillas, beneficio monetario sea mínimo, apenas, mínimo. Entonces, ese tipo de cosas realmente tenemos, yo en ese sentido sí creo que los cuencanos unirnos y no permitir. El tema vial, que es otro tema crucial, neurálgico en esta zona. ¿Cómo mira usted? Bueno, yo he venido por tierra varias veces. ¿Desde Quito? Desde Quito. Y me dicen, ¿cómo te fue en el camino? Bueno, digo, el país comienza, cuando uno regresa de Riobamba hacia arriba, las vías de Riobamba hacia acá realmente son tremendas. De hecho, se sufren daños en los vehículos, se tiene graves problemas con accidentes, se pone en peligro. Creo que el tema vial es un tema que tiene el Ministerio de Obras Públicas en la parte que le compete, definitivamente responderle a la SOE. O cuando uno va hacia el sur, cuando uno va hacia Machala, peor todavía. Hay una parte, también he ido por tierra hacia allá, hay una parte en donde uno tiene que esperar que pase un vehículo para pasar el siguiente y no irse a la pendiente. Entonces el tema vial es un tema que complica, teniendo en cuenta que la provincia de la Azuay es una provincia productora. Es necesario que tengamos buenas vías para que nuestros productos puedan salir de aquí. El problema de conectividad nuestro es gravísimo. Los precios de los pasajes son altísimos y las vías no están en las mejores condiciones. Vamos a compartir, mientras le siguen escuchando nuestros oyentes, para quienes están en internet, fotografías justamente de la vía a la cual usted se refería, a la Cuenca Machala, más de estos problemas que se han evidenciado de zonas en las cuales se dan interrupciones frecuentes. Está gastándose además $280,000 ahora en estudios para resolver problemas aparentemente que se han generado por una acción antrópica. Tenemos en las imágenes esta vía que se la dijo en el gobierno de Rafael Correa se construía para 50 años. Aquí está, lastradas, vías lastradas, y en las zonas, esta es la zona buena de la vía en la cual eso le iba a decir, y esto aquí se ve bien. Esa es la realidad de la Azuay. Así es. Así es. Hay una parte un poco más abajo en donde hay un montículo de tierra que es el paso de los vehículos. Ahí una mala maniobra o algún incidente y termina usted en el Jugones, con suerte si es que no se mata en la pendiente. Bueno,
¿Qué hacen, qué pueden hacer los legisladores en este tema? Mire, a veces sí hay un problema frente a los legisladores con las autoridades en general. Nosotros no manejamos presupuesto. Lo que podemos hacer nosotros es llamar a las autoridades a cargo, llamar a que den explicaciones. Ustedes tienen una poderosa arma que se llama el cabildeo, la interacción con los organismos gubernamentales, con el Ejecutivo, con las organizaciones que tienen que ver ya directamente con uno con otro tema, en este caso con la vialidad. Por supuesto, y sería bueno que sea uno de los temas a tratarse realmente en estas reuniones, como digo, de los asambleístas por Azuay. A veces es complicado, aunque usted no lo crea, llegar a ciertas autoridades. Muy complicado. A mí puntualmente, por ejemplo, ahora he estado más de 3 semanas buscando una reunión con un ministro por un tema justamente de la ciudad de Cuenca. Finalmente me la han dado, pero con un delegado del ministro. Bueno, digo, del zorro un pelo, al menos tener que hacer un adelanto. Tengo una reunión el día miércoles en la ciudad de Quito, pero a veces, aunque no lo crea, es muy complicado tener este tipo de reuniones con los ministros, lamentablemente. Se ha perdido esta capacidad por parte de los legisladores. Recordamos épocas pasadas, un legislador era un congresista, una persona que tenía puertas abiertas, llegaba con facilidad a un ministro, incluso a un presidente. Lamentablemente eso depende mucho de posiciones políticas, Gustavo. Yo creería que a veces los asambleístas, por ejemplo, oficialistas, sí pueden tener más acceso a cierto tipo de ministerios. Pero, por ejemplo, nos ha sucedido la semana pasada con la ley de emprendimiento. La ley de emprendimiento fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. La construcción de la ley durante 2 años en la Comisión de Desarrollo Económico a cargo del asambleísta Esteban Albornoz contó con la participación, por supuesto, de gremios, de la ciudadanía y de personeros del gobierno, de ministerios, de ministros que estuvieron en las reuniones, que estuvieron aportando y que estuvieron dando observaciones a la ley. Se aprueba por unanimidad en enero y resulta que llega un veto del Ejecutivo con 73 objeciones a una ley de 57 artículos, en temas que había consenso con los ministros y la Asamblea Nacional. Son actitudes inentendibles. Yo decía el otro día en el Pleno, parece que ni siquiera entre ellos conversan. ¿Cómo puede ser que el mismo presidente de la República, en un veto, se vaya en contra ya de temas planteados por sus mismos ministros e incluso por sus mismos asambleístas? Entonces, sí, yo sí creo que a veces esta pugna de poderes, esta pugna que existe en la política, ha perdido la capacidad de negociación en algunos, porque otros sí pasan ahí con los ministros, de sobre todo conseguir beneficios para la ciudadanía, que es lo que importa. Ahora, con frecuencia se considera ya en Quito de que los cuencanos son unos quejumbrosos, se viven quejando, hace muy poco. Razones para quejarse hay, el hace muy poco posiblemente también tienen razón. Para quienes están acompañándonos también en las redes sociales, vamos a proyectar imágenes. La inversión nacional durante el correísmo y parte del gobierno de Moreno, esta cifra oficial tomada del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, fue de 11.058 millones de dólares. A la Azuay le llegó 302 millones. A ver, Johnny, si ponemos los gráficos allí. 302 millones de 11.000 millones de dólares. Esas son las cifras y las diferencias que configuran esta asimetría. Y en cuanto a la situación actual, se esperaría que supuestamente en esta época, tras semejantes desequilibrios, algo se haga para nivelar a la provincia de la Azuay. En este gráfico, en estas cifras y datos, tenemos la realidad actual. Está pendiente el proyecto que se firmó en estudios en el año 2013 para el Puente Europa, túnel en el Tahual, 4 carriles en Agualaceo y Paute. No se terminan estos estudios hasta ahora, 2013, hace 7 años. Hace 7 años en estudios. El otro proyecto que se le considera el único inminente ya a realizarse en la provincia de la Azuay es el acceso sur a la ciudad de Cuenca, que se dijo se firmará en el mes de mayo y enseguida se lo pondrá ya a trabajar. Se lo entregaría en 2 años, según el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. No hemos vuelto a tener una confirmación sobre esto. Ojalá se cumpla con este plazo. Allí están también distribuidores en la cuenca Sogue, 7 distribuidores que deberían construirse y que han sido ofrecidos desde hace varios años. Ha sido el único motivo
de discursos en sesiones solemnes, en reinauguraciones de la vía Cuenca-Sogues, etcétera, etcétera. Y por último está lo que ha dicho el representante de Obras Públicas, la instauración de un corredor pasaje Yud que se encargaría de reformular todo lo que es la vialidad entre la provincia de El Oro y la provincia del Cañar, pasando obviamente por la ciudad de Cuenca y la provincia de El Azuay. Los legisladores están en capacidad de dar fe de qué es lo que está sucediendo por lo menos con estos proyectos concretos de los cuales habla el ministerio, pero no se sustentan muy bien en documentos. Sí. Falta de plata, nos dicen cuando preguntamos. Esa es la respuesta a todo este momento, falta de plata. Y yo creo que a día de hoy está dándose nuevamente lo que sucedía hace varios años atrás, una suerte de centralismo. Una suerte de centralismo con la que sí estamos peleando nuevamente en la Asamblea Nacional, sin permitir que se quieran cerrar direcciones, sin permitir, por supuesto, entendiendo que se debe bajar la carga burocrática, pero sin dejar sin ciertos servicios a las distintas provincias. Porque eso de tener que ir a Quito para que en Quito nos den soluciones. El día de ayer justamente conversábamos un tema de la situación de los bomberos. Por ejemplo, cómo se está tratando el COESCOP en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el cuerpo de bomberos de una ciudad grande tiene alrededor de $30 millones de presupuesto al año. Acá, los bomberos en Santa Isabel, que estamos hablando de Santa Isabel, que no es un cantón pequeño, tiene $45,000 al año, por ejemplo. Ese tipo de diferencias existen lamentablemente en las provincias y siguen tratándonos a nosotros como una provincia de tercera. Bueno, y ahora la otra parte de la crítica, más de quejumbrosos, de que poco hacemos para cambiar. ¿Trabajan las autoridades, trabajan los representantes públicos en conjunto, en equipo, para solucionar estos problemas? Mire, esa es una también de las peleas que se tiene, porque creo que hay que tener decisiones conjuntas para que las cosas se den y se puedan dar a tiempo. ¿Ha conversado usted con el alcalde? ¿Ha conversado usted con el prefecto? Lamentablemente, y Gustavo digo lamentablemente porque nos hubiera gustado conversar con el alcalde desde el inicio de su gestión. ¿Aún no ha conversado usted no nos con ha dado una cita? Es que no nos ha dado una cita, Gustavo. ¿Usted le ha pedido? Muchas veces. Y no solamente le pedí yo. En principio le ha pedido por separado los legisladores de la SUAY. Quiero reunirme con usted, señor alcalde. Después hemos pedido en conjunto. Y no hemos podido tener la oportunidad de que nos dé una cita. Pero nuevamente, como legislador, lo que yo haría, perdóneme la primera persona, doctora Cuesta, es ir a su oficina y exigir que me atienda. Mire, Gustavo, a mí me pasó, por ejemplo, me parece que, no recuerdo si fue en el mes de agosto, septiembre, habíamos solicitado una cita con el alcalde y con más de un mes de anticipación. Y efectivamente nos dio una cita para un día viernes a las 3 de la tarde, así de claro. Por supuesto que vine, incluso planifiqué una agenda aquí en la ciudad de Cuenca, me iba a reunir con los representantes de la Casa de la Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día o el día anterior en la noche, no recuerdo bien si fue el mismo día, suspendida la reunión, que la pasemos para las 6:30 de la tarde un ratito. Entonces, ¿pasa algo similar con la prefectura? ¿O se ha podido conversar con Yacu Pérez? No he tenido la oportunidad. Tampoco. Y ahí sí le voy a hacer un mea culpa. No he tenido yo el acercamiento, no le he pedido una cita. Con esta situación así, no sabemos si será lo propio con los otros 4 o 5 legisladores de la ciudad de Cuenca, pero sin una articulación, ¿cómo se puede pedir un trabajo de equipo? Así es. Sabe que, Gustavo, nosotros incluso como asambleístas de la SUAY tomamos la resolución de decir, bueno, reunámonos con el Consejo, ya que el alcalde no nos ha podido recibir o no nos ha querido recibir, reunámonos con el Consejo. Y son acciones justamente que queremos plantear frente al Bicentenario, para no hablar de las festividades, sino de los problemas y tratar de buscar soluciones. Pero como le digo, y eso sí me consta, que no he sido yo la que le ha pedido una cita nada más al alcalde. Se ha pedido por parte de los 5 legisladores y por supuesto en conjunto le hemos pedido, pero como digo, no hemos tenido en este año de gestión la oportunidad de reunirnos con él. Nos invitaron a esta asamblea de la ciudad de seguridad que hubo aquí en Cuenca. Vinimos, por supuesto que vinimos. Fue una asamblea provincial. Efectivamente, la asamblea provincial, y en esa oportunidad el asambleísta Lloret y yo, porque el asambleísta Lloret estaba presente, le pedimos nuevamente al alcalde ser recibidos y nos dijo que sí, por supuesto que ya está de conversar. Y
no hemos podido tener oportunidad. Bien, queremos agradecerle por su a presencia. Usted, muchísimas gracias. Esperemos que esta reunión que sugiere esta organización alterna del Bicentenario sea acogida y se reúnan pronto. Por supuesto que sí.